Congreso. Hola, muy bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Bueno, arrancando lo que va a ser las noticias en el día de hoy de aquí de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo va, José? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Pudiste llegar bien? Pudimos llegar bien, sí. Estaba la calle estaba poco transitada. Mucha gente tomó sus recaudos y directamente no vino, digamos, de alguna manera. El balance del gobierno finalmente terminó, pasó la marcha, o sea, creo que En a paz, estas horas estarán sin... alguna refriega, alguna pequeña refriega que no puede faltar, pero el balance, dicen que en el gobierno es positivo en cuanto a que, bueno, dieron una muestra de autoridad, de alguna manera, hubo un momento dado en el cual reivindicarán los organizadores de la marcha que ocuparon la calle completa. Bueno, no se cortó la 9 de julio, eso es un dato. Circularon por laterales, circularon por Diagonal Norte. Pero bueno, el balance, según dicen el gobierno, es positivo. Esto recién comienza, veremos cómo Esto avanza. recién comienza y bueno, lo que yo decía, yo como con José tenemos siempre charlas detrás de cámara, pero yo no puedo salirme de mi rol de abogada y de las garantías constitucionales, que el derecho a la privacidad es uno de los derechos fundamentales que está consagrado en la Constitución Nacional y también en los tratados internacionales, y por eso la policía no, el único momento en el cual la autoridad te puede pedir identificación y documento es donde hay presunción de que estás cometiendo algún tipo de delito. Ya las cosas que hicieron por el simple hecho de estar transitando de estar arriba de un colectivo, presumiendo que ibas o no a una marcha y te pedían identificación, eso va totalmente en contra de lo que es la garantía de privacidad de las personas, como decimos, bueno, consagrado incluso en instrumentos internacionales, que de hecho, por algo también el vocero de Naciones Unidas de la Comisión de Libertad había dicho que estaban muy atentos a cómo se iba a aplicar el protocolo que iba a llevar adelante Patricia Bullrich, porque lo consideraban también una violación a derechos fundamentales. Pero bueno, lo importante dentro de todo es que dentro de todo la marcha transcurrió en paz y los manifestantes pudieron desplazarse y cumplir su objetivo. Bueno, la policía, a medida que dentro de sus condiciones y su protocolo pudieron ir haciendo avanzando, impidiendo que la gente avance, ¿no? Por lo menos que no corte, porque en realidad era eso. Porque del otro lado también es lógico el corte de la circulación que termina perjudicando los derechos de otras personas. Obviamente, sí. De todas maneras, uno no termina de entender cuál es la cuestión de cómo es que el tema de los planes sociales, que de eso estamos hablando, no puede ser que lo maneje el Estado directamente, que no lo manejen las organizaciones sociales, obviamente, que son las que llevan de las narices a la gente que moviliza. Bueno, pero hablando de eso, hubieron muchas denuncias. De hecho, el vocero presidencial salió a decir que fueron alrededor de 4.000 denuncias en las cuales decían que los habían obligado a concurrir a los piquetes. Eso es bueno. En el lado positivo también dicen que, bueno, hubo pocos chicos, que era una de las cuestiones que reclamaban. Veremos, a ver, fue mucho más, fue el 10% de lo que se había prometido que se iba a movilizar. Fue más que nada lo que creo que se terminó movilizando, fue la militancia. Fundamentalmente hubo mucho menos de los sectores sociales que están acá. La primera línea era obviamente toda la gente del Partido Obrero, del PTS, que estaban ahí, que obviamente que son sectores muy minúsculos electoralmente. Obviamente pasaron, ¿cuántos son? 10 días de la asunción de este gobierno. Sí, o sea, me parece que obviamente hoy es una fecha muy especial para todos estos sectores que realizan ese tipo de militancia, y de todas maneras, bueno, son 10 días de la asunción de este gobierno. Está implementando, hoy va a anunciar medidas que son bastante duras. Un decreto de necesidad de urgencia que tiene 600 páginas. Entre ellos incluye... ¿600 páginas o 600 artículos eran? Me parece de páginas. Ah, páginas. Bueno, ahí me entró la duda. Bueno, varias reformas, leyes laborales, leyes que tienen que ver con el tema de tierras, ley de góndolas también, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Sí. Lo vamos a explicar. La derogación de numerosas leyes.
De ley de alquileres también. Dicen que dicen que ley de alquileres entraría, que derogarían la actual ley, bueno, regiría en teoría el Código Civil y Comercial, es lo que corresponde, ¿no? Que hoy un poco lo hablábamos por la mañana con Pato Méndez, acá hice mi aporte temprano, y es una medida muy ambiciosa esta de incluir todo en un megadecreto, que de hecho desde Unión por la Patria el presidente del bloque salió al cruce ese y dijo, no, alertando que no tomen esa medida. Claro, llamó y hizo un tuit Germán Martínez, que es el presidente del Frente de Bloque del Frente de Todos, sacó un tuit en el cual decía, llamando a la reflexión al presidente Javier Milei, que no avance con el decreto, sino que mande las reformas, pero a través de proyectos de ley que se discutan de manera democrática aquí dentro del Parlamento. Lo que evidentemente el gobierno lo que está haciendo en esta medida muy audaz, me parece. Yo no sé los resultados. ¿Qué te dije los decretos, ves? Y bueno, como lo dijiste, lo pedís, lo tenés. Sí. No, bueno, sería uno solo que incluiría muchísimas cosas. El tema es que muchos dicen, pero ¿por qué un solo decreto y no sean varios? Y porque si vos lográs convalidar este DNU, inclusive la medida que es tan audaz, que sería esta un poco la idea. Si mañana se publicara en el boletín oficial, que fuera tratada rápidamente, esa sería la decisión de La Libertad Avanza, que fuera tratada rápidamente en la comisión bicameral de DNU, que no importa si impones tu criterio, ahí no importa cuál es el dictamen de mayoría o de minoría, pero ya queda habilitado para llegar al recinto. Y decían que se especulaba, yo creo, lo veo muy difícil, pero con la posibilidad de que el miércoles 27 hubiera una sesión en el Senado donde se convalidara ese DNU, mega DNU. Si eso sucediera, alcanza para que el DNU, ese decreto de necesidad de urgencia, ya prospere. Con eso solo alcanzaría, porque tiene que ser aprobado en una de 2 cámaras. O sea, en general es muy difícil, casi imposible, que un decreto te sea rechazado. Lo que pasa que en estas medidas, si fuera tan fácil, ya otros gobiernos lo hubieran implementado esto. Hacíamos el comentario así de por qué no lo hizo esta reforma laboral, que se dice que sería de alguna manera, no creo que sea completa, pero esas medidas laborales, ¿por qué no las hizo un gobierno que también en minoría, como fue el de Mauricio Macri? Porque yo interpretaba que porque este tema ponía en riesgo, una medida de ese tipo, ponía en riesgo tu relación con la oposición, por ejemplo, la que encabezaba Pichetto en el Senado. O sea, por un decreto vos podías eliminar toda la relación. Sí, claro, José, pero más allá de todas esas cuestiones, yo creo que esto va a traer mucho debate, mucha tela para cortar, mucha opinión también de los distintos referentes de todos lo que integran la oposición, porque recordemos, el oficialismo, La Libertad Avanza, oposiciones, el PRO, la UCR, Unión por la Patria, el Frente Izquierda, todos los demás bloques que también fueron electos por el voto de la gente, que tienen representación dentro de la Cámara de Diputados, también dentro del Senado, porque no se puede hacer absolutamente todo por decreto. Por eso existe una Constitución Nacional y existe un sistema republicano donde, siempre lo digo, los 3 poderes del Estado funcionan como un sistema de pesos y contrapesos para ponerse límites entre ellos y evitar los abusos de poder por parte de un solo poder del Estado. Así que habría que ver, recién esta noche se va a conocer el decreto de necesidad de urgencia y habría que ver la letra chica. Seguramente que van a haber muchas cuestiones que van a terminar siendo refutadas por el Congreso Nacional, muchas cosas que van a tener que pasar necesariamente por el Congreso de la Nación. El tema es que si es un decreto, insisto, lo que dicen que lo están demorando porque lo están analizando para ver si pasa de la Corte Suprema. Lo está analizando una persona que ha estado en la Corte Suprema, como es Rodolfo Barra, que es secretario, procurador. Claro, en el caso de que se llegue a judicializar, ver si la Corte Suprema... Seguro que va a judicial. Claro, a ver qué postura tomaría la Corte Suprema respecto a ese decreto de necesidad de urgencia. Claro, ese es el tema, porque ya lo hemos hablado, el tema de si una ley se puede derogar por decreto. Yo te dije no, porque en realidad no es lo que se hace, pero en realidad se puede derogar por decreto en determinadas circunstancias. Entonces, ese resquicio que establece en determinadas circunstancias es el que te da la posibilidad a los abogados a decir, bueno, esto no se puede, y entonces ahí es que el caminito que lleva hasta la Corte.
Habrá que ver qué es lo que sucede, porque acá estamos con un Congreso, habrá que ver qué es lo que prevalece. La realidad que establece que este Congreso se rige en base a lo que surgió de las urnas el 22 de octubre. Exacto. Sí, cómo quedaron representadas las distintas bancas dentro del Congreso. El tema es que la realidad política es la que se quiere imponer desde el gobierno nacional, es que lo que sucedió el 19 de noviembre con un 55%. Claro. Entonces, eso es lo que quieren imponer y el momento de hacerlo me De alguna manera ese 55% te da legitimidad para ejercer el poder ejecutivo, pero el poder legislativo quedó resuelto con las elecciones de 22 de octubre, en el cual, bueno, quedaron compuestos todos las distintas bancas aquí dentro del Congreso Nacional, y creo que va a ser el desafío para aquí dentro de 2 años, no de aumentar, quizá la Libertad Avanza, imagino, que va a querer aumentar la cantidad de diputados y senadores electos desde, bueno, ojo, igual que pasaron de 2 a 38, es un montón haber agrandado así tan rápido el bloque. Es muchísimo, sí. Legislativamente es insuficiente, pero políticamente lo que el gobierno trata de hacer es, este es el momento de mayor esplendor. Sí, o sea, vos llegás con mucho poder político, lo tenés que ejercer ahora. Yo no lo estoy convalidando. Y bueno, pero todos los manuales de ciencias políticas dicen que las decisiones más duras tenés que tomarlas al inicio del gobierno. Y creo que eso pudo haber aprendido de Macri. Gente, claro. Y podés molestar a mucha gente con esta medida y después te la vamos a meternos en el tema del día de hoy, que si no, Ale, nuestro productor, nos mata. Pero es verdad, porque tenemos mucho material para ir compartiendo. Vamos a arrancar escuchando la palabra de la diputada María Soledad Carrizo, que hablaba sobre las comisiones y sobre los decretos de necesidad de urgencia. Vamos a ver qué decía. Sí, una mecánica que lamentablemente hay en momentos donde acá hay un gobierno liderado por un presidente que tiene una debilidad institucional. Recordemos que tienen 34 diputados o 39 diputados propios más 7 senadores, lo cual eso también implica todo un desgaste de pasar temas por ahí por el legislativo, y también el anterior gobierno realizó un abuso por parte del tema de los decretos de necesidad de urgencia. Creemos que lo lógico y lo sano sería que se discuta aquí, y la materia reglamentaria por constitución debe mirarse y debe, por supuesto, nosotros vamos a estar poniendo la mirada ahí, porque eso no se puede permitir. Pero sí, seguramente se habló, y vuelvo a repetir, es toda una especulación de que va a haber materia laboral, que hay materia económica, comercial. Entonces, la verdad que como también el tema de la ley de alquileres, se habló también que podía ser un DNU. Son todos trascendidos que nosotros la verdad que queremos ser, creo que ellos se deben marcar claramente por los límites constitucionales, y después la comisión dará discusión adentro sobre la posibilidad de su validez o no. Pero es una herramienta constitucional que está permitida mientras se demuestre la emergencia, no la urgencia. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la diputada Carrizo hablando sobre la importancia que tiene el manejo y el trabajo del Congreso Nacional dentro de lo que es una república democrática y como órgano de revisión también de lo que hace otro poder del Estado. José, vamos a hablar del tema de ley de góndolas, que es un tema que en teoría va a estar dentro del decreto de necesidad de urgencia que se va a derogar el día de hoy, ¿no? Así es, es lo que se anunciaría. Hoy ha trascendido durante las últimas horas una serie de leyes que estarían en la mira. Se habla de 3.500, a mí me parece un poco excesivo. 3.500 leyes que van a derogar. 3.500 leyes que tienen interés en derogar. Puede ser, leyes sobran, seguramente. Hay muchas leyes que se superponen. Tenemos inflación de leyes igual, eso hay que decirlo. Sí. Hubo un digesto que durante muchos años se trabajó, se hablaba de reducir, había de 14.000 leyes, se bajó a 7.000 leyes. 3.500 me parece demasiadas. De todas maneras, el otro día hacíamos un análisis de cuántas leyes salen por año y alrededor de 60, más o menos, 60, 50 salen por año. Veremos a ver si entre las que se mencionaron, y mañana seguiremos en todo caso viendo algunas de las que, si es verdad que se derogan, por ejemplo la ley de alquileres sería una de ellas,
de las que se menciona es la ley de góndolas, una de las que serían derogadas, por eso la tomamos así y vamos a comentarla. Si las analizamos en detalle, entonces se hace muy extenso, si agregamos varias. Entonces vamos a circunscribirnos a eso solamente. Entonces hablábamos de ese decreto de necesidad de urgencia que se dispone a suscribir el presidente Javier Milei, que va a contener muchas modificaciones sobre legislación laboral, avanzaría en la derogación de determinadas leyes como la de góndolas, abastecimiento, compra nacional, ley de tierras y la de alquileres es otra de las posibles. Yo la puse aparte porque, digo, como me parece que no todas ingresarán, a lo mejor sí sucede, pero bueno, es una posibilidad, se sigue analizando, se sigue estudiando este tema. Y bueno, vamos entonces a la ley de góndolas. Recordemos que esta es una ley que salió de varios proyectos de todos los sectores. Elisa Carrió fue una de las que motorizaba esta iniciativa, Marcela Paso del Frente Renovador, Juan Cavadier del kirchnerismo, o sea, de todos los sectores estaba. ¿Sabés qué dijo el día que se derogaba la ley, que se aprobaba la ley de góndolas en la Cámara de Diputados? Ella, Carrió, dijo: si se tienen que fundir los supermercados, mejor para el país. Eso fue lo que dijo Carrió en esa jornada y decía: estas corporaciones estafan, decía, y bueno, por eso es que ella había sido una de las autoras de esta iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados con un acuerdo entre Cambiemos y la oposición que permitió arribar a un proyecto unificado. Decíamos entonces que todos los sectores habían presentado iniciativas. La Cámara entonces aprobó esa vez y giró el Senado el 21 de noviembre de 2019. 2019 llama al gobierno de Alberto Fernández, pero no. Fue en noviembre, si no fue la última sesión de la gestión de Mauricio Macri, Cambiemos, le pegan el palo, me parece que sí, que fue esa última sesión. Bueno, se aprobó la ley de góndolas que buscaba fomentar la competencia entre marcas en los grandes supermercados y frenar conductas monopólicas que afecten el bolsillo de los consumidores y el trabajo de las pymes. Esa era la propuesta con la que llegaba este tema al recinto. El corazón de esta iniciativa, que recibió 182 votos afirmativos, ninguno negativo y 17 abstenciones. O sea, es de esas leyes que aprueban todos y después critican todos. Pero bueno, esta ley fue así. Es que una misma marca no podrá superar el 30% del espacio disponible en la góndola que comparte con productos de similares características. La participación debería involucrar a no menos de 5 proveedores o grupos empresarios. Ese era un poco el espíritu de la ley, de esta norma, que como tantas otras, pero esta en particular, son esas leyes que salen y que no se van a cumplir. Uno sabe que es muy ambiciosa y que nunca se va a cumplir y nunca se cumplió claramente. De esto claramente uno lo puede ver y verificar en cualquier supermercado, por ejemplo. Veamos la próxima placa. Del mismo modo, y seguimos diciendo lo que dice la ley de góndolas, debería garantizarse un 25% de la góndola para la exhibición de productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales, un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena y los sectores de la economía popular. Si alguien me indica que haber visto en un supermercado chino que lo organizaran de esa manera, me sorprendería. Siguiendo estas consignas. En las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas que configuran los sectores más codiciados, se deberán presentar un 50% del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales o por cooperativas y mutuales, decía esta ambiciosa ley. Veamos entonces la próxima placa. Estamos dando, estamos dando un paso importante en la búsqueda del equilibrio y la justicia que tanto consumidores como pymes están necesitando. Esto lo dijo Marcela Paso, diputada del Frente Renovador, que era presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor. Y ella fue la miembro informante en aquella sesión de noviembre del 2019, la última de la gestión Cambiemos, en la que se aprobó esta iniciativa. Ella decía en ese momento, que siendo además una de las autoras de esta iniciativa, advertimos las necesidades de reducir distorsiones que hoy existen en las ventas minoristas en las grandes cadenas producto de la falta de competencia, justamente, y ella reivindicó el consenso con que se había alcanzado con la gestión Cambiemos para lograr una redacción unificada.
Veamos la próxima placa. Seguimos viendo qué es lo que establece este proyecto. Vos me dirás si realmente crees que algo de esto se cumplió en algún momento. No, bueno, todas estas cuestiones. Contempla los alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar, procurando que el precio sea transparente y competitivo en beneficio de los consumidores. Esta era la ambiciosa propuesta. También se busca mantener la armonía y el equilibrio entre los distintos actores involucrados con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado. Estas cosas, por ejemplo, cuando se debatió en el Senado, después vamos a hacer una referencia puntual cuando terminamos todas las placas, pero un detalle a lo que se dijo en el Senado, quien hoy es gobernador de Río Negro, y entonces justamente ella había comentado el hecho de que el diputado el senador Alberto Bretilnec había comentado el hecho de que había ido con un metro, para medir justamente las góndolas y determinada de qué manera no se cumplía. Y también en ese momento decía no se podía cumplir nada de lo que se establecía. Lo que decía en ese momento era el hecho de que, por ejemplo, quién iba a controlar estas cosas que se llevaban a cabo y si los intendentes iban a hacerlo o no. En todo caso, si iban a controlar las cuestiones bromatológicas, específicamente los alimentos, por ejemplo, las góndolas, o si iban a controlar si se cumplían estas iniciativas. José, si te parece, vamos a escuchar a la diputada María Florencia de Sensi del Bloque PRO de Buenos Aires, que hablaba sobre el acompañamiento al gobierno responsablemente. Vamos a ver qué decía y seguimos analizando esta ley. Nosotros lo que dejamos en claro siempre es que acá no existe un cogobierno, que nosotros lo que hacemos es, con un presidente que lleva 10 días de mandato, darle una especie de acompañamiento responsable, siempre teniendo en cuenta que todas las medidas que él proponga le hagan un bien al país. Y todo lo que no ayude a que a la Argentina le vaya bien, no lo acompañaremos. La situación de los gobernadores es distinta a la de los diputados nacionales. Ellos son los que deben convivir y coexistir con los conflictos en sus provincias y son los que tienen que darle la respuesta quizás más inmediata a los vecinos de sus provincias, que es algo que quizás en el poder legislativo uno lo que hace es darle las herramientas legislativas para que ellos puedan ellos tienen la mayor inmediatez con los vecinos, es distinto. Bueno, y escuchábamos a la nueva diputada electa. Le decía a José que no la conocía esta diputada y me dice si efectivamente ingresó con esta nueva gestión. Hay muchas caras nuevas, José, que vamos a tener que aprender, ¿no? Así es, ingresó en este caso por Graciela Ocaña, que pasó a la legislatura porteña. Ella es del PRO, diputada del PRO, y milita junto a Cristian Ritondo. Asimismo, esta iniciativa, seguimos hablando de la ley de góndolas, se intenta ampliar la oferta de productos artesanales o regionales nacionales producidos por las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta era la iniciativa de las cosas que decía, por ejemplo, fomentar a través de un régimen especial la oferta de productos del sector de la agricultura familiar, campesina e indígena. Y bueno, son todas esas cuestiones que cómo oponerte a este tipo de propuestas, pero después cómo controlar que se cumpla, es más difícil eso. Veamos entonces la próxima placa. Los sujetos alcanzados por la ley son los supermercados, autoservicios de productos alimenticios o no alimenticios, cadenas de negocios minoristas, organizaciones mayoristas de abastecimientos, tipificadores, empacadores de productos perecederos y centros de compra. Veremos también que otra de las normas que dice de esta ley, en la próxima placa, vamos a ver que esta ley que supuestamente a partir de esta noche va a ser derogada. Los productos de menor precio conforme a la unidad de medida deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y último estante. En locaciones virtuales deberá garantizarse que estos productos se publiquen en la primera visualización de los productos de la categoría en cuestión. O
sea, todas son iniciativas que son muy interesantes si se cumplieran. Sería es que el tema, bárbaro. José, siempre está en el control, ¿no? Hay muchas leyes que son muy buenas y lo mismo hablábamos en su momento, por ejemplo, con la ley de alcohol cero, que es muy buena, pero si no se trabaja fuertemente en la prevención y en la educación vial, muchas veces, las leyes no tienen una razón de ser, si no tienen una practicidad en la práctica. Bueno, con la ley del góndolas pasa lo mismo. La ley quizá tiene un espíritu bueno o apuntaba a una cuestión de generar más competitividad quizá, pero si no hay un control por parte del Estado del cumplimiento efectivamente de estas normas que establece la ley de góndolas o que establecía hasta el día de hoy la ley de góndolas, es muy difícil que se lleve a cabo que se cumpla con el objetivo de la ley, ¿no? Claro, y recordemos que es de esas leyes que promueven todos los sectores, que supuestamente tenía que servir para combatir la inflación de alguna manera, también de alguna... pero bueno, uno imagina también que sí. En este momento donde en los negocios están todos corriendo para remarcar, cambiar las cuestiones, cambiar los valores, bueno, a lo que menos le deben prestar atención es a esto. Y la iniciativa, supuestamente este megaproyecto, contendrá la eliminación de proyectos de iniciativas que realmente no se cumplen, como esta podría llegar a ser, u otras cuyo cumplimiento genera mucho ruido, como podría llegar a ser la ley de alquileres. Yo no sé si se incluirá dentro de esto. Sería muy desafiante el hecho de que fuera tan amplio el decreto para incluir tantas con cosas. Tanta cantidad de derogación de leyes de tan variados temas también y que hacen al día a día de la gente, como por ejemplo es ley de alquileres. Tenés que saber, y volvemos al principio del programa, tenés que saber que tenés los números. Si tenés el número para probarlo, es una brillante medida. Si te tirás a la pileta, es arriesgar mucho de prestigio para que lo apruebe la comisión, decís, de... La comisión te lo aprueba o te lo rechaza, no importa. Pero la comisión, de todas formas, la comisión primero se tiene que constituir. ¿Se va a constituir? Sí, en las próximas horas. Supuestamente esta semana tendría que constituirse, antes de que termine la semana. Y mirá, va a tener 16 miembros. Tiene que tener 16 miembros. ¿Y cómo van a estar repartidos los miembros dentro de esa comisión? Lo hacemos al voleo un poco, pero son 16, 8 diputados, 8 senadores. En el Senado se va a hacer la constitución de las comisiones en función de los grupos. Y hay un grupo de 39 y hay un grupo de 32. No, 39 son Perdón, los... sí, 32 de Unión por la Patria. Y 32 de Unión por la Patria. 33 de Unión por la Patria. Entonces, ese 33, yo así a ojo de buen cubero, lo ubica en el 40%. O sea, serían 4, claro, 3. 3 del Senado, ponele. Que podrían ser 4. 3 senadores de Unión por la Patria y 4 de... 5. Claro, del 5 otro grupo. del otro. Entonces tenés 5. De todos los sectores, no de la Libertad Avanza solamente. Sí, totalmente. Dicen que la presidencia le corresponde al Senado. Sería un senador radical, aparentemente. La Libertad Avanza que lo querría propio. Ayer andaba Martín Lustó acá por los pasillos de la Cámara de Diputados. ¿Alguna que otra reunión seguramente hablando de estas cosas? Con su gente seguramente. Pero tenemos entonces 5. 5 de 16. Vamos a diputados. En diputados es por bloque. Entonces ahí tenés el 40% es... de Unión por la Patria. De Unión por la Patria. Que ahí serían también 3 diputados. Y claro, ponele que sean 3, te van a pelear ser 4. ¿Y cómo contabilizan el resto de los diputados? Y el resto de los diputados tiene que ser por los bloques y hay 3/3 que está la Libertad Avanza, que tiene el mismo número que el PRO. Sí. Y la UCR, que tiene casi el mismo número. Sí. Ahí estaba este grupo de diputados que se armaron ahora. O sea, sería uno por cada uno, en teoría. Uno por la Libertad Avanza, uno UCR, uno PRO. Y piden porque uno más que fuera Nicolás Massot. Ajá. Ponele que fueran 1, 1 y 1, pero que fueran ellos que terminaran siendo 5 más 5, que te dieras 10. Entonces, de los no Unión por la Patria. Claro. Que son la verdadera ¿Y con cuántos oposición. diputados aprueba el dictamen de comisión? Necesitas 9. Ok. O sea, te podría de 18 sobrar, necesitas te 9. sobrarían 2. Pero con que vos la empates, que tuvieras 8, te alcanza porque el presidente define. Perfecto. Entonces ahí, si vos tenés la presidencia, lo defines. Igualmente, por eso, tenés que tener muy bien claro quiénes son los que van a interpretar. Lo hicimos medio al voleo porque después te van a pelear todo. Lo que es, no me des 3, te va a decir Unión por la Patria, 3 de 8, dame 4 por lo menos. A lo mejor se lo dan
podría Bien. llegar a ser. Bueno, seguimos con ley de góndolas. Entonces, los productos, a ver, según la ley queda prohibido, según la ley queda prohibido generar una exclusión anticompetitiva de proveedores por el alquiler de espacios en góndolas o locaciones virtuales o espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales. Y veamos entonces ahí el proyecto. Ahora llegamos a cuando se convirtió en ley. Se convirtió en ley en el Senado. Recordábamos entonces, se aprobó en tiempos de Cambiemos. Se convirtió en ley ya en tiempos de Alberto Fernández, poco antes de la pandemia. Fernández lo incluyó en las extraordinarias, o sea, tanto interesaba que lo incluyó en extraordinarias, que ese año sí hubo. El 28 de febrero se aprobó entonces en el Senado, 56 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones. O sea que ahora hablarán todos mal de esa ley, pero en realidad todos estuvieron a favor. Si bien a Juntos por el Cambio acompañó la votación, senadores del interbloque advirtieron que a pesar de sus buenas intenciones, la ley iba a ser de difícil aprobación y aclararon que ya existen herramientas legales para fomentar la competencia y evitar abuso de posición dominante. Si tengo un minuto más, no sé, vos decime vos. Sí, decime. Algunas cosas que en esa última sesión dijo Beretilnec que era interesante. Él había ido él contaba que era impracticable la norma y decía, por ejemplo, había ido con 1 metro a un supermercado para verificarlo. Entonces decía, la importancia que tiene, una cosa buena era que bueno, la atención que se le daba a las pymes, micropymes, todo eso estaba bien. Pero había ido a un supermercado patagónico él en ese momento y lo ejemplificaba con la experiencia de los fideos, por ejemplo. Todo esto fue en la sesión. Textuales de la sesión. Dijo, la góndola analizada tenía 7,5 metros de largo, ante lo cual destinó 7% a las empresas que no son pymes, ni micropymes ni regionales, ni de la economía familiar, como lo dice la ley. Quedó de 5,25 metros para el resto, que definió como las grandes empresas que teóricamente decidimos que vamos a combatir, dijo. Yo divido esos 5,25 metros por 5 empresas o 5 productos de distintas marcas que tienen que estar presentados. Me dio que quedaba 1 metro para cada una de las empresas. Entonces empecé a contar los productos: moñitos, tirabuzones, mostacholes, fettuccini, espaguetis. Estamos hablando obviamente de la góndola de los fideos. Sí. Espaguetis, coditos y soperos. 7 productos. Cada paquete tenía 17 centímetros de ancho, con lo cual cada una de las empresas productoras de fideos puede colocar 6 productos nada más. Por 50 centímetros de fondo son 30 productos. Es decir, es absolutamente impracticable, porque exigiría un sistema de reposición cada 1 o 2 horas. Esto, leo todos los productos que él analizó, con los aceites y todo eso, fue muchísimo. Entonces, eso lo dijo, pero terminó votándolo a favor. Claro. O sea que de todas maneras decía, está bien, es muy buena la ley, pero es impracticable. Así es. Bueno, esto fue Ley de Góndolas. Veremos en el día de hoy, en el decreto de necesidad de urgencia, si efectivamente la terminan derogando o no. Vamos a hacer un pequeño corte. Quédense con nosotros, que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Muchas gracias por el espacio. La verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí a los directores. ¿Viste? Para anotemos acá. Sí. Y es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en Argentina. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. El pluralismo que tienen ustedes, inclusive la apertura y el respeto hacia cada uno de nosotros con el pensamiento, lo hacen y lo practican día a día. Y también creo que la gente lo sabe y es bueno, y yo abogo para que ustedes continúen, porque esta herramienta nos sirvió siempre a todos. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias, luego de analizar lo que es la ley de góndolas, que veremos si está incluida o no dentro del decreto de necesidad de urgencia que se va a conocer a medianoche. Vamos a empezar a repasar la palabra de los distintos legisladores que estuvieron hablando aquí en el resumen de noticias parlamentarias. En esta oportunidad el diputado Agustín Domingo de Innovación Federal de Río Negro hablaba sobre la ley de alquileres. Vamos a ver qué decía. Yo creo que el mercado de alquileres, y fue lo que planteé en el proyecto que presenté en su momento, es un mercado que tiene tantos oferentes y tantos demandantes que el mejor regulador que puede tener es la libre competencia. Entonces, toda intervención del Estado con la pretensión de proteger al inquilino, lo único que termina haciendo es perjudicándolo. Hoy lo venía hablando con un diputado colega de Río Negro, que también de Bariloche, que acaba de ingresar a la Cámara. Una ciudad turística como Bariloche, las regulaciones que en tal caso debería haber precisamente para regular y que no todo el mundo se vuelque a alquiler turístico, zonificando la ciudad y definiendo en qué lugares pueden actuar operadores como Airbnb, que son los que facilitan la oferta del alojamiento turístico, son regulaciones locales. No es muy difícil regular desde una ley nacional ese tipo de cuestiones y requiere de mucha presencia. Claro. Yo en una oficina cualquiera, en un lugar cualquiera, no puedo estar pensando tiempo y espacio. Exactamente, y requiere de controles, de inspecciones que se tienen que hacer desde el gobierno municipal también, con lo cual una ley nacional no viene a solucionar el problema de la falta de viviendas para alquiler. En tal caso, lo que sí puede hacer un Estado que se conciba como un Estado presente y que busque este tipo de soluciones es aportar a incrementar la oferta a partir de más viviendas sociales o de promover el crédito hipotecario para que las familias puedan acceder a su vivienda y no tengan que ir al mercado de alquileres, pero no con regulaciones que son muy condescendientes, pero que en la práctica no tienen ninguna efectividad. Bueno, hablando de lo que va a ser la ley de alquileres, está en duda hasta el momento, por lo menos nosotros no tenemos la certeza de si va a estar incluida o no dentro de la reforma, de este decreto de necesidad de urgencia que se va a conocer en el día de hoy. Habría que ver, habría que esperar, ¿no? Sí, y bueno, en el caso de Domingo fue una persona clave en lo que fue el dictamen de la ley de alquiler, de la modificación. Después los rionegrinos, primero ellos se aliaron con Juntos por el Cambio también y el resto de la oposición para aprobar lo que terminó saliendo en diputados. Sí. Después aceptaron lo que vino del Senado, o sea, cambiaron de postura. Modificaron. Así que bueno, tienen muy particular interés en esa ley.
Yo tengo mi duda, yo creo que si la derogan a la ley de alquileres, entendería que se tiene que regir por el Código Civil y Comercial. Sí, no es que va a quedar a la libre voluntad del mercado y que pacten lo que quieran y que acá no va a haber piso mínimo, ni una locura sería eso, Claro, ¿no? sí, Porque hay una razón de ser también, que no todo se puede dejar a la libre voluntad del mercado, porque necesariamente son dos personas que negocian, que están en situaciones de poder desiguales, ¿no? No es la misma situación en la que está el inquilino, en la que está el propietario. Por eso necesitas un mínimo, una regulación mínima, que la ley, el Código Civil y Comercial establece, por ejemplo, que los contratos de locación para vivienda tienen que ser de 2 años con una actualización de 6 meses. Ahora no sé cómo va a ser el índice para la actualización de los contratos. Ahí habría que ver que, bueno, me parece que el Código Civil eso no lo prevé. No. Así que habría que ver cómo va a quedar eso. El tema es la actualización. Y habría que tener en cuenta eso también, José. Yo creo que el gobierno va a tener que avanzar respecto a una regulación de eso, porque si va a haber un congelamiento de salarios con una inflación tan alta, vos no podés permitir que el propietario termine cobrando lo que quiera, porque también hay que entender en la situación en la cual está el inquilino, ¿no? Donde quizá no va a tener paritarias o actualización de salarios acorde a lo que va a ser la inflación para todo lo que va a restar del año 2024. Así que para mí que necesariamente en algún momento van a tener que regular ese tema y habría que ver, bueno, cómo se va desenvolviendo. Pero igualmente no se habla de congelamiento. Aunque vaya, va de suyo que va a haber algo así, sobre todo en el Estado, pero no lo... Claro, no es oficial, sí, es verdad, eso no es oficial. Se mantendría igualmente. Y yo no veo que cierren una paritaria al 100%, no sé cuánto va a ser la inflación, pero... 100%, con suerte. Te quedas corta. Con suerte. No digo, porque una paritaria al 100% sería dentro de toda una buena paritaria, claramente no llega a la inflación, pero sabemos que las paritarias a veces depende de qué sector. Las mejores paritarias que te consiguen son 90-100, pero la mayoría de los casos es 40-50% y hasta ahí. Ese es el tema. Así que bueno, veremos qué sucede. La diputada María Florencia de Sensi, también que ya la escuchamos, habló sobre la movilidad jubilatoria, otro tema que se va a empezar a discutir después que se conozca el decreto de necesidad de urgencia. Así que vamos a escuchar a ver qué decía. Hasta ahora lo único que podemos tener son conjeturas de lo que va a pasar, porque formalmente por escrito aún no ha llegado nada al Congreso. Teníamos entendido que un 0,4% del ajuste que planteaba el presidente Milei era sobre el tema previsional. ¿Cuánto? Del 5,4% de los 5 el 0,4 tiene que ver con esto. Te lo digo sin tener ninguna certeza aún de nada, pero según por lo que hemos podido ver. Así que entiendo que el presidente del bloque, Cristian Ritondo, cuando llegue ese proyecto, lo va a evaluar con los especialistas en el tema. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la diputada hablando sobre la movilidad jubilatoria, que José bien decía, eso no va a entrar por decreto, eso tiene que venir sí o sí aquí por el Congreso de la Nación. Claro, sí, y no hay precisiones de en qué momento lo mandarían. Está la clara decisión del Gobierno Nacional de derogar la ley que está vigente, de cambiarla, a menos o sea, me parece que es arriesgar mucho meter esto también en el decreto. O sea, habrá una modificación y tendrá que pasar por el Congreso, sí o sí. Así es. Quien también estuvo hablando es el diputado Gabriel Chumpitaz, que hablaba sobre energía, reforma laboral, reforma impositiva. Vamos a ver qué decía y lo analizamos. Estoy muy comprometido con los temas de la actualidad de la Argentina. A mí me interesan los temas relacionados a la seguridad y a la energía. Sí, eso lo sabemos. Pero entiendo... ¿Qué dijiste? ¿Energía? Energía, sí. He participado 2 años en la Comisión de Energía. No sabía. Me parece que es un tema estratégico para el futuro de la República Argentina. Sin duda. Pero al mismo tiempo los temas de coyuntura, los temas de la actualidad, la inflación, la economía, me parece que eso es fundamental. La Argentina tiene que ir a un cambio de paradigma, a mi entender, un cambio que tiene que ver con una reforma laboral. Algunos la pueden llamar flexibilización, otros la pueden llamar modernización. Justo que toca ese tema, diputado, ¿eso puede ir por DNU? Como lo que está previsto hoy que anuncia el presidente. Bueno, yo entiendo que lo más recomendable y lo más prudente para la República Argentina es que sea por ley.
que el Congreso tenga el consenso necesario para aprobar una reforma de tal tamaño. Me parece que la Argentina tiene que ir a ese modelo de empleo en donde se permita a quienes quieren invertir, no estoy hablando de inversores extranjeros, sino de inversores locales, pymes, emprendedores, que quieran tomar 1, 2, 3 o 10 empleados, puedan hacerlo de una manera correcta y no de una manera extorsiva, como sucede a veces por la incursión de algunos sindicatos, no de todos. Ese es el planteo número 1, una reforma laboral que necesita la Argentina. Obviamente una reforma del Estado. Achicar el Estado es importante, no en su dimensión económica, pero sí en lo que tiene que ver con lo gestual hacia el ciudadano. El ciudadano está necesitando que nosotros desde la política le demos mensajes, gestos de achicar las estructuras políticas, me parece correcto. Y también obviamente una reforma impositiva que implique achicar los impuestos. Y también quien estuvo hablando en el día de hoy es el diputado Agustín Domingo, que también hablaba sobre impuesto al cheque e impuesto a las ganancias. Vamos a ver qué decía. Nosotros lo hemos planteado formalmente, lo ha dicho nuestro gobernador y hemos suscrito nosotros como diputados el proyecto de ley para coparticipar el impuesto al cheque y esa es nuestra posición. Si el gobierno cree que para lograr el equilibrio fiscal es necesario volver a modificar ganancias, yo no estoy de acuerdo en esto de que se eliminó la cuarta categoría. En realidad lo que hubo fue un incremento en el mínimo no imponible a un monto muy elevado de 15 salarios mínimos, pero no se eliminó, con lo cual, y hay muchas otras cosas para revisar, la verdad, en el impuesto a las ganancias nos quedó algún sinsabor en cómo se dio la discusión, porque me parece que se podría haber mejorado mucho el diseño del impuesto, pero digo, si el Ejecutivo, el oficialismo quiere volver a discutir ganancias, pues que envíe un proyecto al Congreso y se discutirá, pero esto de pretender hacerle decir a los gobernadores que sean ellos los que lo promuevan, no, los gobernadores a través de los diputados que los representamos a las provincias en el Congreso, suscribimos este proyecto de ley para coparticipar ganancias y entiendo que los gobernadores también enviaron una nota acompañando esa iniciativa en este sentido. Bueno, a ver, quien maneja los resortes de cómo distribuir los recursos, cómo hacer que lograr este equilibrio fiscal que es tan necesario es el Gobierno Nacional. Nosotros, cuando se acompañó la elevación del mínimo no imponible de ganancia del año pasado, estaba el compromiso de incorporar en el presupuesto nacional 2024 la coparticipación del impuesto al cheque. Nuestra postura es esa, vamos a seguir defendiendo eso, luego deberá ver el Gobierno Nacional de dónde pone o saca recursos para compensar la disminución que en este caso pueda significar para el ANSES. Bueno, este fue un tema también que hablaron los gobernadores con el presidente de la Nación, con Javier Milei. Ayer en el día de ayer se juntaron todos los gobernadores de todas las provincias. Yo miraba esa foto y decía, faltan mujeres ahí, ¿te diste cuenta? Son todos hombres. Las únicas mujeres eran Victoria Villarruel y Karina Milei, el resto todos hombres. Así es, sí, bueno, es que había pocas gobernadoras. Y el 10 de diciembre desaparecieron. Estaba la de Santa Cruz, Alicia Kirchner y Arabela de Río Negro también. Entonces, y ahora no hay más. No hay ninguna. Yo miraba a la mañana y me daba un poco de gracia porque veía que otros medios nacionales les llamaba la atención que el gobernador de Misiones, que es Hugo Pasalacqua, había llegado en un taxi común y corriente, que se bajó y se subió al taxi. Y digo, ¿cómo se nota que no lo conocen? Claro, Hugo Pasalacqua ya fue gobernador, yo lo conozco de la política allá en Misiones, y no hay una persona que lo conozca que sepa la humildad que tiene ese hombre. Entonces, para los misioneros como normal, que es raro hasta que se haya tomado un taxi, por él se tomaba un bondi, pero literal que es así, ¿eh? Pero acá lo tomaban como, ay, ¿cómo va a ir un gobernador en un taxi? Pero bueno, son actitudes que hacen a una humildad, ¿no? A la humildad que tiene por más que sea gobernador. Este tema, José, habíamos dicho entonces, impuesto a las ganancias, se trató en la reunión de Javier Milei con los distintos gobernadores, en la cual los gobernadores pidieron que se coparticipe el cheque, el impuesto al cheque, pero que no se vaya por ganancias, pero al parecer no hubo quórum ahí. Claro, y una de las cosas que comentaba ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que lo descartó que se vaya a cambiar el tema de cheque por ganancias. Así que
Por el momento sacar tendrá una que ley. pasar nuevamente por aquí entonces y ver cómo se da el resultado de la votación. Bueno, nosotros llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde como todos los días. Que tengan una muy buena jornada. Chau.